Ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA, somos de la especialidad de análisis de sistemas. El día de hoy nos convoca la unidad didáctica Auditoría y Seguridad Informática. Si bien es cierto, actualmente estamos ya en la 7ª semana de aprendizaje, lo que significa que esta viene a ser nuestra actividad número 7. Y el tema del día de hoy vamos a hablar acerca de cómo es que se maneja la seguridad en el cloud computing, cómo es que se debe dar la seguridad en la nube. Si bien es cierto, a raíz de la pandemia del COVID-19, el cual tuvo sus orígenes en el país de la República Popular de China, en la ciudad de Wuhan en diciembre del 2019, a nivel mundial, o digamos aquí en nuestro continente americano, recién fue reportados algunos casos entre el mes de enero y febrero del 2020. Aquí en Perú se decreta oficialmente el estado de emergencia sanitaria en el mes de marzo, para ser más específico. Más o menos fue entre el 12 al 13 y 14 de marzo, ya habían casos, digamos, reportados en Perú sobre la COVID-19, que era la nueva pandemia que iba a afectar a la humanidad. Obviamente, en ese entonces, el presidente Vizcarra convoca a una cuarentena que se prolongó más de 6 meses, ¿no? Que se decía que iba a ser una cuarentena de máximo 90 días. Las cuarentenas generalmente son 40 días, de ahí la palabra cuarentena. Y obviamente el mundo no estaba preparado para una crisis sanitaria de escala mundial. En países europeos como Italia, España, Alemania, tuvieron muchas bajas en lo que es el nivel de mortalidad de sus ciudadanos. Tal es el caso que en muchos países a nivel mundial el nivel de mortandad aumentó, es decir, el nivel de decesos de pacientes a raíz de la COVID-19. Es bien sabido que quizás muchos de nosotros en algún momento ha tenido algún familiar infectado por COVID-19. En algunos casos sí efectivamente se han recuperado su salud y en otros pues lamentablemente han fallecido. Porque en ese momento, en ese contexto de esta pandemia, no había todavía un antídoto. Si bien es cierto, las vacunas que hoy en día tenemos, como lo es Moderna, Pfizer, Sinopharm, Seneca también es otro laboratorio que, bueno, cada uno de ellos han, como se dice, participado en el tema de la investigación y han dado su cuota a través de la creación del antídoto, la vacuna. Una que otra se supone en cierto grado de eficiencia mayor o menor a la misma, pero todas al fin y al cabo han contribuido. Pero en ese tiempo de espera, ¿no? Prudente entre, digamos, salvar vidas y crear el antídoto, pues se cobraron muchas vidas humanas con un impacto mundial. Muchos países no han estado preparados para, en este caso, atender los distintos casos de emergencia y de hospitalización, y sobre todo de oxígeno. Eso es una realidad. Definitivamente el año 2020 y 2021 pues han quedado marcados. Son prácticamente años que la humanidad pues ha vivido lo que es una pandemia de escala mundial y también ha sido un llamado, ¿no? Para muchos países en lo que es invertir en salud, ¿no? En mejorar sus instalaciones, su infraestructura sanitaria. Estamos hablando de hospitales sobre todo, y unidades de cuidados intensivos, y también el tema de producción de oxígeno. Entonces, la pandemia también ha revelado que muchos de los gobiernos, inclusive los europeos, han estado incluso preparados para una pandemia de ese tipo, ¿no? Porque era un virus que se transmitía de forma invisible en el aire. Entonces, prácticamente colapsó o colapsaron muchos organismos
¿no? De cuidado, pues, hospitalario, ¿no? De cada uno de estos países. Muy bien, dentro de todo desastre, pues siempre tenemos un aprendizaje, ¿no? Y eso también nos sirve para poder uno también hacer una especie de autoevaluación, ¿no? El país como gobierno pues tiene que mejorar muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en el tema sanitario. Y uno, dos, tener pues también lo que se llama planes de contingencia, ¿no? Porque el hecho de que no existan pues unidades de cuidados intensivos, lo que conocemos como camas UCI, pues también eso devela la falta de inversión en el sector salud. Y esto también trae oportunidades. Si bien es cierto, a raíz de la pandemia, muchas de las personas pasaron a la modalidad del teletrabajo o trabajo a distancia. Y el sector educación fue, digamos, el sector también más golpeado, sobre todo por la pandemia, porque muchos de sus estudiantes, estoy hablando a nivel primario, secundario, técnico, universitario también, muchas instituciones públicas y privadas se vieron en la necesidad de recurrir a las TICs, a estas tecnologías de la información y comunicación, para poder seguir brindando el servicio educativo. No obstante, sus estudiantes no todos han estado preparados para ese cambio de la presencialidad a la virtualidad, dado es el caso que no todos los estudiantes pues cuentan con un computador o con una laptop, quizás de repente sí con un dispositivo móvil o una tablet, pero creo yo que la deficiencia que han tenido muchas personas, muchos estudiantes sobre todo, en los distintos niveles de educación, es el acceso a la nube, es el acceso al internet, ¿no? O sea, la necesidad de tener un plan de datos activo, de tal manera pues que puedas acceder a las clases en línea, participar y no solamente en vivo, sino también cumplir con las asignaciones, con las actividades o tareas que se tenían que ir dejando para que continúe el proceso educativo. Obviamente en distintos países se han tratado de adaptar y de adecuar al contexto, unos mejores que otros. Y en nuestro caso, pues ha sido todo un reto, sobre todo para estudiantes que quizás viven no en la capital ni tampoco en la costa, sino en la sierra o en la selva. Recuerden que nuestro país tiene tres regiones, costa, sierra y selva. Y en algunos casos, pues el nivel de señal o de la conectividad no era muy bueno. Eso también implica que las empresas que brindan el servicio a la nube, que brindan el servicio de acceso a la internet, ¿no? Mejoren pues también su sistema de telecomunicación, su sistema también de difusión y expansión de redes, ¿no? Porque obviamente en una localidad, en un lugar donde no hay ciertas antenas de transmisión, pues obviamente la señal no llega. Entonces, ha develado la pandemia y todo un tema, y no solamente a nivel de salud, sino también a nivel de formación, a nivel de capacitación, sobre todo para el sector de educación. Eso también lleva a reformular que muchos de los servicios informáticos para las empresas están ya migrando a la nube. O sea, el cloud hoy en día ya va a ser una necesidad. Quizás antes tener acceso a la nube, a la internet, no era algo, digamos, prioritario, ¿no? Era algo más secundario, ¿no? Nosotros decíamos, suficiente con que tengamos un número telefónico, que tengamos servicio de línea, para llamadas, etcétera, y que tenga un pequeño plan de datos para poder navegar en internet, que generalmente lo hacemos, las personas lo utilizamos para poder estar conectados entre nuestras amistades, contactos, las redes sociales y las distintas aplicaciones móviles que se ejecutan hoy en día a través de la nube. No solamente estoy hablando de redes sociales como Facebook o como Instagram o como Twitter o de repente, no sé, Google, entre otros, ¿no? Entonces, hay hoy en día, tras el contexto de la pandemia, una necesidad por tener acceso a la internet, una necesidad por tener un plan de datos, quizás en casa o quizás en el móvil, porque más allá del uso de las redes sociales como un tema de entretenimiento, y lo pongo entre comillas, hoy en día es una necesidad, sobre todo para el tema de repente laboral y el tema educativo. Ahora, ya tras el proceso de vacunación, donde en muchos países ya se va, digamos,
vacunando a las personas. El Perú no queda fuera de ello, al contrario, también se está haciendo esfuerzos por continuar con este tema de vacunación. El gobierno está haciendo los esfuerzos que puede para continuar con el tema de inmunización. Vamos quizás ya volviendo a lo que es las clases semipresenciales y quizás hasta volver al tema de la presencialidad. Pero aunque volvamos a la presencialidad, creo yo que el tema del cloud, el tema de la nube, ha venido para quedarse, ¿no? Es decir, tras la pandemia, quizás hay muchas personas que cuando vuelvan a la presencialidad sé que van a extrañar el tema de estar conectados. Quizás el sistema de educación, ¿no? A nivel primario, secundario, técnico y universitario también cambia. Ya no sea un sistema, digamos, íntegramente presencial o íntegramente virtual, sino un sistema híbrido en el cual se combine la presencialidad con la virtualidad. Y eso también puede ayudar en el proceso de aprendizaje, claro está. Y quizás también algunas empresas, pues, también implementen el tema del trabajo semipresencial, donde las personas en algunos días quizás tengan la necesidad de ir a la empresa y en otros días pues estén trabajando desde casa. Definitivamente hay muchos retos, no solamente para el gobierno o para los estados, sino también para las personas que han tenido que adecuarse a esta forma de trabajo y a esta forma de vida, donde hoy en día estar conectados es una necesidad, sobre todo en el contexto en el que se han dado las cosas. Y en un futuro, cuando exista quizás, espero que no, pero seguramente habrá en algún momento, un segundo o tercer caso de COVID, donde ya de repente no hablemos de la COVID-19, sino de la COVID-20 o la COVID-21, estemos suficientemente preparados, no solamente en nuestros sistemas de salud, sino también el tema de conectividad y acceso al cloud, ¿no? Muy bien, entonces, en ese contexto estamos hablando, tiene que también haber cierta seguridad sobre los servicios informáticos que se estén ejecutando dentro del cloud computing, dentro de la internet. Entonces, el tema de seguridad no solamente ataca, digamos, o compromete el tema de la seguridad a nivel de usuario, la seguridad a nivel de los activos de TI, sino también la seguridad en esos servidores que no se encuentran físicamente en la empresa, sino que están administrados por otra empresa que administra, ¿no?, el tema de conectividad y de todos los servicios que puede brindar a través de un contrato, claro está, donde otras empresas pueden adquirir muchos de estos servicios y que están compartidos en la nube. Empresas que se dedican al tema de almacenamiento en la nube y seguridad, pues tenemos ahí a los gigantes como lo es Amazon, como lo es Google, entre otras empresas también, pero ellos son, digamos, las empresas top, los que, si bien es cierto, lideran el mercado en lo que es almacenamiento y seguridad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de algunos lineamientos de qué es lo que se maneja a nivel de cloud, el tema de seguridad, cómo es que esto funciona, cómo es que esto se da. Y no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, lo que se llama el famoso Microsoft Windows Azure, ¿no?, que tiene que ver con muchos de los servicios que corren en el cloud computing. Entonces, vamos a ir dosificando muchos de estos conceptos que es importante también saber y conocer. ¿Ok? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra sesión de clases del día de hoy. Como en toda actividad de aprendizaje, pues tiene que haber un logro, tiene que haber una finalidad, un propósito. En este caso, el logro de aprendizaje para esta actividad, que es la actividad de aprendizaje número 7, es que ustedes puedan formular y también aplicar ciertas medidas de seguridad en el cloud computing, teniendo en cuenta sobre todo las características, las propiedades y ventajas que ofrece el almacenamiento en la nube. Muy bien. En ese sentido, hablaremos entonces de seguridad en el cloud computing. Muy bien, ¿qué es el cloud computing, no? ¿Qué cosa es este término que se ha vuelto hoy en día ya muy común, ¿no? Es un término que está abarcando a raíz del contexto que hemos vivido de la pandemia del COVID-19.
Pues el cloud computing en realidad ofrece una serie de servicios informáticos, no solamente a los usuarios, sino también a las empresas. Y muchos de estos servicios, pues, nos lo ofrecen a través de otras compañías, ¿no? En el caso, por ejemplo, del servicio de correo electrónico, como es Gmail, o, por ejemplo, el servicio de almacenamiento en la nube a través de la cuenta de Gmail, como es el Google Drive, pertenecen, pues, a la empresa de Google. Hay otro tipo de servicios, como por ejemplo el acceder a formularios en línea o el compartir hojas de cálculo en línea, el compartir documentos en línea, presentaciones en línea, el almacenamiento que tiene que ver, por ejemplo, con en la nube, no solamente con un Google Drive a nivel de Google, sino también, por ejemplo, Dropbox, ¿no? Que es otra empresa que también brinda el servicio de almacenamiento, ¿no? El tema de Salesforce, ¿no? Salesforce, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la fuerza de ventas por Internet. Algunas redes sociales, ¿no? Como por ejemplo Facebook o como por ejemplo Instagram o algunas plataformas de videoconferencia en línea, ¿no? No solamente Zoom, también tenemos Skype, Meet, Jitsi, etcétera. Entonces, hay una serie de plataformas tecnológicas que han ido tomando relevancia, importancia a raíz de la pandemia. Si hablamos del servicio de entretenimiento en línea, también tenemos, por ejemplo, Netflix, ¿no? Que hoy en día te brinda, pues, el servicio de poder acceder a una galería de películas mediante, pues, una suscripción de pago. Y obviamente el cloud computing trae también consigo una nueva cultura, que es la cultura de adquirir servicios en la nube, pero donde ya no es free, sino es que obviamente tiene un costo. Entonces, también se ha diversificado el tema de cómo adquirir estos servicios. Entonces, aquella persona de repente o empresa que de repente tenga la necesidad de almacenar datos en la nube, lo puede hacer de repente a través de un Drive, ya sea Dropbox, ya sea de repente Google Drive, o adquiriendo todo un paquete de servicios, ¿no? A través, por ejemplo, de Amazon o a través de la propia Google, donde le va a dar, pues, una alternativa de servicios informáticos y que obviamente eso va a tener un costo de pago anual, ¿no? Obviamente los planes de pago varían en función a el número o cantidad de servicios que tú como persona natural o como empresa quieres adquirir a través de esa empresa. Entonces, muchas de las plataformas tecnológicas, no solamente hablando de plataformas de videoconferencia, plataformas para lo que es el almacenamiento en la nube, por ejemplo, servicios informáticos como, por ejemplo, programas que te permiten editar videos, entre otros, muchos de ellos tú los puedes adquirir mediante una suscripción de pago. Es decir, ¿quieres el servicio? Pues muy bien, adquieres un paquete que puede ser de 3 meses, de 6 meses, de un año, y ese es un pago de suscripción. Obviamente, durante todo ese año, pues tú utilizas el servicio. En algunos casos, en algunas empresas que te brindan el servicio de acceso o en este caso, de uso de un software o de un programa de editor, por ejemplo, de videos, si es que lo necesitas, haces la suscripción de un pago. El tema con muchos de estos servicios es que si tú lo utilizas o no, tú pagas tu cuota de tu plan, ya sea por 6 meses o un año. Entonces, lo ideal es que si tú vas a adquirir algún servicio de estas plataformas tecnológicas, es que en verdad lo uses, ¿no? Cuando eres empresa y te brindan el hecho de que toda tu arquitectura tecnológica se ejecute sobre la nube, ahí sí el tema de contrato es distinto, porque es, si tú lo utilizas, pagas. Si no lo utilizas, no pagas. Muy distinto al uso de las plataformas o servicios tecnológicos que lo adquiere una persona como persona natural, ¿no? Porque sí o sí ese es el pago, lo utilices o no. Entonces, habría que ver qué servicios necesitamos como usuarios para poder adquirir algún plan que me permita, pues, tener acceso a estos recursos tecnológicos que se están ofreciendo a través del cloud computing. Desde el almacenamiento en la nube hasta muchos de los servicios que ofrecen y que podemos adquirir en función a nuestras necesidades. Cada persona es diferente, es distinta, cada uno de nosotros tenemos distintas necesidades y en función a eso, pues, adquirimos estos servicios
tecnológicos que corren de forma virtual a través del cloud computing. Muy bien. Por otro lado, vamos a definir, habiendo hecho una introducción a lo que es el tema de cloud computing, ¿qué es cloud computing? Dice, el cloud describe el uso de una colección de servicios, una colección de aplicaciones informáticas e inclusive de una infraestructura tecnológica que están comprendidas, ¿no?, por un grupo de ordenadores, de computadores, así como también de redes que comparten información y que sobre todo almacenan recursos tecnológicos, es decir, almacenan datos. Y esto lo hacen pues a través de los distintos archivos que los usuarios suben al cloud con la única intención de almacenarlos de forma segura y que quizás no lo pueden ellos administrar. Cuando tú no puedes administrar algo, ¿qué haces? Pues lo tercerizas, ¿no? Dices, bueno, esto yo no lo puedo manejar. Entonces, ¿qué hago? Contrato una empresa que me brinda el servicio de almacenamiento en la nube y por ello, pues, pago por parte del servicio. El cloud separa los recursos de las aplicaciones y también separa el tema de la información y también la infraestructura sobre las que éstas se ejecutan, así como de los mecanismos utilizados para poder entregar dichos recursos. El cloud computing sería la tendencia a basar las aplicaciones en servicios que van a estar alojados de forma externa en la propia web o en la propia red de una determinada empresa. Es decir, la empresa puede tener su red LAN, puede tener su red de área local. En vez de que la empresa administre sus propios servidores, administre sus propios servicios informáticos que va a brindar a dicha red, lo que hace es lo terceriza y le entrega a otra empresa para que le administre sus distintos servidores que puede tener dicha empresa. Estamos hablando desde un servidor de almacenamiento de datos o un servidor de base de datos, un servidor web, y todo eso se le entrega a esta empresa proveedora de servicio que le va a brindar el alojamiento de dichos recursos tecnológicos a través de un espacio virtual que se le va a crear y se le va a configurar a esta empresa, por la cual dicha empresa adquiere esos servicios a través de un contrato mediante una suscripción de pago. Los planes de pago que se le ofrezcan va a depender obviamente del tipo de empresa que se esté contratando. Y también habría que ver qué beneficios ofrece dicha empresa en el tema no solamente de almacenamiento en línea, no solamente el tema de poder tener un drive o un disco virtual donde almacenar datos, sino también el tema también, por ejemplo, de los distintos servicios que se puedan estar ejecutando o corriendo, como decimos nosotros los informáticos, dentro de esa arquitectura. Y también las distintas aplicaciones que en algún momento la empresa necesita tener acceso. Cuando digo aplicaciones me refiero a programas, a softwares, que de repente en la empresa pues necesitamos, profesor, instalar, por ejemplo, no sé, Visual Studio o NetBeans o Eclipse o Android, y necesito pues los instaladores, ¿no? ¿Dónde está? En vez de estar con nuestros discos o CDs compartiendo, ¿no? Pasándolo de máquina en máquina, pues simplemente nos conectamos a la URL donde está nuestro almacenamiento virtual de dichas aplicaciones y hacemos la descarga en línea e inmediatamente hacemos la instalación. Entonces, en vez de ejecutar un programa localmente, pues lo estamos ejecutando desde la nube. Y esa es un poquito el tema de las ventajas que se obtienen al tener el servicio o en este caso los recursos tecnológicos implementados pues en el cloud. Ok, hablemos ahora acerca del Cloud Security Alliance. A ver, si bien es cierto, el hecho de que nosotros podamos almacenar nuestra información o almacenar nuestros, digamos, nuestros datos a través, pues, de la nube, también implica hacer el uso de buenas prácticas. Como usuarios, nosotros debemos de promover justamente el uso de las buenas prácticas. ¿A fin de qué? A fin de ofrecer confianza dentro del ámbito de cómputo en la nube. Y también debemos de proveer de instrucción, de capacitación, de educación sobre el uso de dichos servicios que están siendo ejecutados en ordenadores a través del cloud, a través de la nube. Esto va a ayudar a asegurar, en este caso, todas las distintas, digamos,
las distintas maneras o formas de cómo acceder a dichos recursos. Entonces, para eso existe lo que se llama el Cloud Security Alliance, que no es una especie, es una especie en realidad de alianza de seguridad en la nube. Entonces, más allá del almacenamiento de datos en la nube, más allá de que se ejecuten muchos de los servicios a través de una red virtual, más allá de tener pues aplicaciones ejecutándose desde un espacio virtual, existe lo que se llama el tema de seguridad en la nube como una alianza de seguridad en la nube, donde estas empresas no solamente buscan brindar un host, un almacenamiento virtual, sino también hacer uso de buenas prácticas en el tema de seguridad, en el tema del almacenamiento y sobre todo de capacitar a los usuarios. Porque la empresa puede tener todas las buenas ganas y toda la buena fe de que toda su arquitectura tecnológica se ejecute de forma virtual. Y eso va a implicar una inversión considerable. A nivel de seguridad, la empresa que contrata esos servicios quedaría de repente un poquito más liberada en el tema de seguridad informática, porque dirá, mira, yo ahora ya no administro directamente mis recursos, lo tengo a través de un proveedor de servicios, lo tengo a través de un tercero. Pero eso no implica que entre los usuarios que están accediendo a estos recursos no se deje de promover ciertas prácticas sobre el tema de seguridad. Y eso implica también capacitar al personal, capacitar a los usuarios de cómo acceder a estos recursos, ¿no? O sea, si yo quiero acceder a un servicio, pues lo tengo que hacer obviamente sobre una red segura. No me voy a ir de repente a una cabina de internet y a tratar pues de acceder a ese servicio, ¿no? Y también el tema pues de accesibilidad, ¿no? El tema de autorización, autenticación. Todos esos temas lo va a administrar esta empresa proveedora de servicio. Pero la capacitación, la educación sobre recursos tecnológicos que van a estar ejecutándose directamente sobre la nube y el uso de buenas prácticas por parte de dichos usuarios, pues va a garantizar y va a asegurar el uso de las distintas formas de cómputo que se están ejecutando sobre esta red virtual. Muy bien, a continuación tenemos algunas marcas, algunas conocidas obviamente, que están comprometidas con el tema tecnológico. Tenemos desde HP, tenemos desde Dell, IBM, Intel, McAfee, Microsoft, Google, ITIT, Nobel, Qualys, Oracle, en fin, SafeNet, tenemos también a Symantec, tenemos a, por ejemplo, WebSense, tenemos Trend Microsoft, tenemos también Ixo. Hay un montón de empresas comprometidas con el tema de tecnología. Y cada una de estas empresas pues brindan diferentes recursos tecnológicos. Algunas se han dedicado pues al tema de hardware, al tema de brindar equipos tecnológicos, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de entrada de datos, de salida de datos, ordenadores, servidores, y en algunos casos hay empresas que se dedican pues a brindar softwares, programas para lo que es, por ejemplo, el tema de seguridad a nivel de malware, como por ejemplo lo es McAfee. McAfee es una empresa que se dedica al desarrollo de antivirus. Eso no significa que dentro de sus filas no tenga probablemente a hackers o especialistas que también desarrollan virus, porque obviamente para poder crear un programa que sea un anti-malware o antivirus, pues tengo que tener desarrolladores que puedan entender la lógica de esos programas de código malicioso para poder crear una versión suficientemente robusta que ayude al usuario a desinfectar, por ejemplo, su equipo frente a una infección, ya sea por un malware o algún troyano, ¿no? O quizás gusano. En ese sentido, pues hay una serie de empresas que están comprometidas con el tema de desarrollo tecnológico, y muchas de ellas no solamente tienen que ver con el tema de hardware o con el tema de software. También hay empresas que se dedican, por ejemplo, a brindar el tema de telecomunicaciones, de redes, de conectividad. Y al final, pues todas estas empresas convergen entre sí
porque hay una comunicación entre ellas. En algún momento hay empresas que van a brindar pues, el acceso a conectividad, la otra empresa te va a brindar el servicio por ejemplo, de programas en línea, hay otras que te van a brindar el servicio de protección, hay otras que te van a brindar el tema de base de datos, como es Oracle, como es SQL, hay otras que te van a brindar pues el tema de almacenamiento en la nube, como lo es, por ejemplo, Dropbox o el propio Google, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas empresas, obviamente, pues son compañías comprometidas con el tema del desarrollo tecnológico y que al final el cloud las integra, porque todas ellas producen, en este caso, en algunos de ellos, producen tecnología, ¿no? A nivel de hardware, a nivel de software, y al final, pues, están sin duda alguna comunicadas entre sí de alguna u otra manera a través del compartimiento de datos en la nube, convergen estas empresas. Bien, hablemos de la arquitectura del cloud. Existe un modelo visual, ¿no?, sobre el tema de lo que es el trabajo o la definición del trabajo, de cómo es que funciona el tema del cloud computing. Si bien es cierto, hay algunas características esenciales, como por ejemplo el tema de el acceso a la red, el tema de la elasticidad rápida de la misma, ¿no?, las características del servicio y la demanda del servicio. Todos estos pues son recursos, ¿no?, que se ofrecen, pero estos recursos se ejecutan sobre determinados modelos de servicios. Y cuando hablamos de modelos de servicios, por ejemplo, tenemos lo que se llama el software as a service, es decir, el programa como un servicio. Tenemos también lo que se llama el platform as a service, que tiene que ver como, en este caso, la plataforma como un servicio, y el infrastructure as a service, que tiene que ver cómo es que funciona la infraestructura de un servicio como tal. Y entre los tres distintos modelos de servicio, que tienen que ver con los programas como servicio, la plataforma como servicio, la infraestructura como servicio, hay ciertos modelos de desarrollo, como por ejemplo tenemos el modelo de accesibilidad pública, el modelo de accesibilidad privada, también está el modelo de accesibilidad híbrida, que combina pues el acceso público y privado, y también está el modelo de desarrollo a nivel de comunidad, ¿no?, porque obviamente estas tecnologías que convergen en la nube, pues también existe una comunidad como tal que comparten información y también tecnología. Entonces, ese es un poco el tema de la arquitectura, de cómo es que funciona. Vamos a ver brevemente cada uno de estos puntos para tener un poquito más claro cómo es que esto funciona. Cuando hablamos de las características esenciales del cloud, estos demuestran la relación y las diferencias de la computación tradicional. Si bien es cierto, tenemos, por ejemplo, lo que se llama el on-demand self-service, que significa en demanda del autoservicio. Aquí dice el consumidor puede aprovisionar unilateralmente, o sea, de forma unilateral, ciertas capacidades o ciertos requerimientos de cómputo, como también el tiempo en el servidor y también el almacenamiento en la red de forma automática. Esto sin requerir la interacción humana con un proveedor de servicios. Es decir, hay cierta demanda de poder tener acceso a muchos de los servicios informáticos que se están ejecutando hoy en día desde la nube, pero que estos servicios se requieren que se ejecuten sin la intervención de la acción humana. Es decir, se suben estos servicios, se configuran en un servidor, se ponen a disposición de los usuarios, y estos, una vez configurados, pues simplemente se van a estar ejecutando de forma automática. No hay alguien que esté detrás de estos servicios que se van a poner a disposición de los usuarios. Entonces, el tema del almacenamiento un poco es así, ¿no? Que este sea automático, y hay cierta demanda por lo que se llama el concepto del autoservicio. También está lo que se llama el Broad Network Access, que tiene que ver con el amplio acceso a la red. El amplio acceso a la red, dice, es la capacidad de estar siempre disponible sobre una red. Cuando se dice el tema de siempre disponible en la red, esto hace referencia al servicio de disponibilidad. Es bien sabido que cuando hablamos de gestión de servicios informáticos, por ejemplo,
los usuarios siempre requieren el acceso a los servicios que ofrece una red y nosotros como usuarios decimos, necesitamos un servicio de conectividad que sea 24/7. ¿Qué significa 24/7? Las 24 horas, los 7 días de la semana. Y obviamente, en cierta medida, esta necesidad de acceso amplio a la red pasa por también establecer ciertos mecanismos o estándares que permitan el acceso a estos servicios tecnológicos o a estos recursos tecnológicos desde distintas o diferentes plataformas. Es decir, tú como usuario puedes tener un sistema operativo, por ejemplo, en Microsoft, o tu sistema operativo puede ser Ubuntu, o tu sistema operativo puede ser Red Hat Linux. Al margen de qué versión o qué tipo de sistema operativo estés utilizando, inclusive de repente Microsoft, alguna de las versiones que tiene Microsoft, como Windows 8 o Windows 10, o quizás un Windows Server, en algún momento tú necesitas tener acceso a los distintos servicios y recursos tecnológicos que tu empresa haya contratado. Entonces, en ese sentido, el tema de acceso a la red, el tema de conectividad, va a ser una característica esencial que el usuario va a requerir siempre, en el cual el usuario siempre va a demandar el acceso a dichos servicios, desde almacenamiento, ejecución de aplicaciones, almacenamiento en la nube, ejecución de aplicaciones, accesibilidad, por ejemplo, a los sitios web, etcétera, etcétera. Todos los servicios que la empresa haya puesto a disposición de los usuarios y que esté ya en el cloud, pues el usuario va en cierta manera a exigir disponibilidad permanente de accesibilidad. Entonces, hay una amplia demanda dentro de la tendencia del cloud como característica esencial que los usuarios pues tengan acceso a dichos servicios, donde la conectividad pues obviamente sea permanente. Otra característica tiene que ver con el resource pooling, que significa puesta en común de recursos. La puesta en común de recursos hace referencia a aquellos recursos computacionales donde el proveedor va a agrupar estos recursos computacionales para servir a múltiples clientes, es decir, a múltiples usuarios. Esto manteniendo el principio del multi-tenant model, o sea, basado en este modelo, digamos, de multiconectividad, por así decirlo, según la demanda de cada consumidor. Hay que entender aquí, jóvenes, que los usuarios son los clientes y son los que demandan acceso a dichos servicios o recursos tecnológicos que se están ejecutando en el cloud y que obviamente estas empresas proveedoras de servicio lo que va a hacer es van a agrupar estos recursos computacionales de tal manera que estos recursos estén siempre disponibles, no solamente para una empresa, sino de repente para muchas empresas que requieran del uso de sus servidores, de almacenamiento, sitios web, etcétera, y que obviamente pues demandan en cierta medida el acceso a dichos recursos. Estos recursos computacionales también implican no solamente los servicios que se brindan como tal, sino también recursos como por ejemplo procesamiento de datos, el tema de velocidad, el tema de memoria, el tema de ancho de banda y también el acceso, por ejemplo, a ciertas máquinas virtuales que se pueden configurar como parte de los recursos computacionales que se van a brindar mediante el acceso al cloud computing. Por otro lado, también tenemos la característica de lo que se llama el Rapid Elasticity, que significa elasticidad rápida, que no es otra cosa que las capacidades, es decir, los recursos que pueden ser provisionados de forma rápida y sobre todo de forma elástica. ¿Qué significa cuando hablamos de Measure Service? ¿Qué significa servicio medido? Measure es medida. Los sistemas del cloud automáticamente, de forma automática, controlan y gestionan el recurso, el uso de estos recursos mediante la capacidad de un nivel de abstracción que son apropiados para el tipo de servicio que se va a brindar. Es decir, el tema de acceder a estos recursos
no solamente implica que los usuarios o los clientes o las empresas que contratan el servicio de almacenamiento en la nube y de compartir su información, van a demandar también el hecho de que, por un lado, el acceso a los mismos sea la respuesta rápida y que se ajuste a sus necesidades que cada usuario o empresa requiere de estos recursos computacionales y del acceso a dichos servicios que se van a brindar. A eso se le llama elasticidad rápida, a la capacidad de respuesta que tiene la empresa que le está proveyendo el servicio de almacenamiento, el servicio de ejecución de aplicaciones, el servicio de acceso a recursos tecnológicos como memoria, ancho de banda, que lo acabamos de mencionar, y también el tema de máquinas virtuales. También el servicio puede ser medido, ¿no? Porque de repente puede haber una empresa que diga, mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa el tema, por ejemplo, por decir, ¿no? El tema de servidor de base de datos, ni me interesa el tema de website. Lo único que quiero es simplemente el servicio de almacenamiento en la nube, porque yo administro mis propios recursos tecnológicos en mi empresa. Lo que quiero tener en este acceso virtual, en este dispositivo virtual, es solamente el tema de almacenamiento. Yo necesito un espacio virtual en la nube donde yo pueda, por ejemplo, almacenar backups, copias de seguridad. Pueden ser backups de base de datos, pueden ser backups del código de las aplicaciones, puede ser un backup de repente de la información que ellos manejan, etc. Solamente el tema de almacenamiento de datos, nada más. No quiero yo tener acceso a sitios web ni servidores de base de datos en la nube porque solo administro yo. Tengo mi data center, tengo mi propio centro de datos, tengo mi gente de sistemas que hace ese proceso. Lo único que voy a adquirir es el servicio de almacenamiento. Esa característica se le conoce como servicio medido, porque el sistema cloud lo único que le va a ofrecer a esta empresa es solamente el tema de almacenamiento de datos, nada más. Entonces tendrá que esta empresa controlar y gestionar esos recursos, ¿no? En medida a la capacidad que requiere el usuario de acuerdo al tipo de servicio que está contratando, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra de las características que tiene el cloud computing, que el servicio que se brinda se da también a medida que el usuario, que los usuarios requieran de todos estos recursos tecnológicos o recursos computacionales que dicha empresa va a poner a disposición de esos usuarios. Muy bien, aquí por ejemplo tenemos una imagen, esto lo encontré en internet, ¿ya? Me parecía interesante porque resumía un poco la teoría que estamos haciendo mención el día de hoy, y así es como funciona el cloud computing, ¿no? O sea, en la nube yo voy a encontrar desde servidores, desde máquinas virtuales, desde una plataforma de software para descarga. Voy a encontrar también el almacenamiento de ciertas aplicaciones. De repente, profesor, aquí tenemos el código fuente del sistema ERP, del sistema de Business Intelligence, tenemos el código fuente del sitio web, del website que hemos creado, tenemos el código fuente de las app móviles que se están desarrollando y tenemos miedo de que toda esa información nosotros la vayamos a perder. Entonces, necesitamos pues una plataforma donde se almacene toda esta información de forma virtual, de forma remota. Si nuestros servidores internamente son víctimas de un ataque, pues nosotros podamos acceder a una dirección específica y podemos luego hacer la descarga de dichas aplicaciones sin perder la información de todo lo que se ha trabajado en los últimos años dentro de la empresa. Por ejemplo, podría eso decir el área de sistemas. Entonces, el cloud computing ofrece no solamente el tema de el alojamiento, ¿no?, de servidores como de base de datos, de sitio web, también ofrece, por ejemplo, el tema de almacenamiento de código, ¿no?, de ciertas aplicaciones, así como también el almacenamiento de instaladores. Tú puedes adquirir la licencia de algún programa y tienes miedo de que pierdas el instalador, entonces adquieres una plataforma de software a través del cloud donde tú puedes descargar de forma automática los instaladores desde ese medio de almacenamiento. Alindra, profesor, cuando usted dice plataforma de software, ¿viene a ser como un drive donde uno accede y descarga el instalador? Básicamente la esencia es esa, ¿no? Donde tú accedes, en vez de tener un drive personal, pues está en la nube y tiene obviamente mayor capacidad. Ahí pues la empresa tendrá todos los instaladores que ha adquirido
desde un espacio mucho más confiable en el cual se pueda acceder y descargar sin ninguna preocupación de que se pueda perder la información. Y está también el almacenamiento de datos, que también se le conoce como storage data, que es el almacenamiento de los datos, que puede ser desde archivos, ficheros, backups, etc. Entonces, todos estos recursos tecnológicos que te brinda el cloud computing también te brinda accesibilidad a ciertos servicios de seguridad que la empresa va a poder acceder, descargar, enviar sin ninguna preocupación. Obviamente, estos servicios que están en la nube van a ser accedidos a través de los recursos tecnológicos que tenga la empresa, ¿no? Como por ejemplo tendrá pues su red local, tendrá probablemente un router, tendrá también un switch para el tema de conectividad, de una conexión alámbrica o de repente inalámbrica, donde los diferentes dispositivos o ordenadores o computadores o laptops que tengan acceso a esa red van a poder también inclusive conectarse a otros dispositivos, ¿no? Obviamente a través de, por ejemplo, celulares, tablets, en fin, laptops, que todos ellos van a estar comunicados dentro de esa red local, pero al tener la empresa el acceso al cloud, a la nube, pues ellos desde su red local van a poder conectarse y tener acceso a cada uno de los servicios que le está ofreciendo el cloud. Entonces, esa es un poco la ventaja y joven, es un poco el esquema. Y esto va a ser la tendencia de los próximos siguientes años. Así como se está dando ya en algunas empresas del tipo, por ejemplo, del sector bancario, y existen muchos bancos que toda su data lo tienen en el cloud, desde aseguradoras, inclusive algunas entidades gubernamentales, desde algunas entidades del Estado, en algunos países, tienen ya todos sus sistemas en el cloud. Eso significa que el sector educación, por ejemplo, en algunas universidades aquí en Perú ya están implementando el tema del almacenamiento en la nube, donde los estudiantes tienen su propio espacio virtual, tienen su propio correo electrónico. El usuario se conecta, el estudiante se conecta, por ejemplo, con su correo electrónico que la institución le crea, con su usuario, y en vez de cargar un USB, un pendrive, ¿qué hace? Se loguea, accede a su disco virtual, organiza su información a través de carpetas, sube sus archivos y tiene un pequeño dispositivo de almacenamiento personal porque la institución ya le está brindando. Eso lo he visto que se está dando en algunas universidades aquí en Perú, el tema del almacenamiento de datos para sus estudiantes. Y también el hecho de que muchas de las aplicaciones, como por ejemplo Oracle o SQL, estos servidores ya en la nube, tienen ellos un espacio, un servidor donde tienen ahí sus bases de datos y donde el docente pues accede y puede dictar, digamos, su clase, no teniendo el programa instalado físicamente en su máquina, sino se está ejecutando desde la nube, desde el cloud. Y desde ahí pues imparte su sesión de clase. Y los estudiantes también pueden luego crear sus bases de datos, como ejemplo, en ese pequeño espacio virtual que le están configurando a cada uno de ellos, para que puedan tener una experiencia de aprendizaje diferente o distinta, y donde ya no se necesita tener el programa propiamente dicho instalado en el computador, sino que se está ejecutando sobre el cloud, sobre la nube. Esa es la tendencia a nivel empresarial y ya se está migrando esto al tema educacional. Yo calculo más o menos un tiempo estimado aquí en Perú, yo creo que de aquí a unos 10 o 15 años, el tema del cloud a nivel educacional es muy probable que ya se implemente. Quizás esto en Europa o en Asia ya se da. Aquí todavía no, porque es un contexto diferente, el contexto latinoamericano siempre es diferente, pero esa es la tendencia, que todos los recursos computacionales, los recursos tecnológicos se ejecuten desde una plataforma virtual. Esto de la conectividad, el tema del almacenamiento de la nube vino para quedarse. Muy bien, a continuación vamos a ver un breve video que resume de una forma mucho más gráfica el tema del cloud computing. Atentos, por favor, y al volver comentamos. Usted tiene grandes ideas para simplificar el negocio y aumentar las ventas. Pero para eso se necesitan aplicaciones empresariales y estas siempre han sido muy caras, especialmente en estos tiempos que corren. Detrás de cada una hay un complejo universo. Necesitan un centro de datos con espacio de oficina, alimentación, ancho de banda, redes, servidores y almacenamiento. Un enrevesado conjunto de software y un equipo de expertos para instalarlo con un par de días.
Cuestan menos porque no tiene que pagar la totalidad de personal, productos e instalaciones necesarios para que funcionen. Además, resulta que son más adaptables, más seguras y más fiables que la gran mayoría de aplicaciones del mercado. Se basan en una arquitectura denominada multiusuario. Con una aplicación multiusuario, no hay una copia de la aplicación para cada negocio que la esté utilizando. Es una única aplicación que comparte todo el mundo. Es como un edificio de oficinas gigante donde todos comparten la infraestructura y los servicios. Sin embargo, cada negocio puede personalizar su propio espacio. Esto significa que las aplicaciones son elásticas. El usuario no tiene que realizar las actualizaciones, de modo que sus aplicaciones obtienen mejoras de seguridad y rendimiento y nuevas funciones automáticamente. El método de pago de aplicaciones de la nube también es diferente. Cuando sus aplicaciones se ejecuten en la nube, no tendrá que adquirir nada. Todo se reduce a una suscripción mensual predecible. Las aplicaciones de la nube no se comerán sus recursos de TI. Podrá centrarse en proyectos más influyentes como la implantación de más aplicaciones. Cloud computing es una idea sencilla, pero puede tener un efecto enorme en su balance final. Para obtener más información, vaya a salesforce.com/cloud computing. Muy bien, entonces en el video que acabamos de ver, pues simplifica todo, ¿no? Obviamente para las empresas que requieren, ¿no?, de ciertos servicios o ciertos servidores, tema de almacenamiento, como dice ahí, ¿no?, reduce el costo. Porque claro, o sea, si lo analizamos desde un punto de vista económico, obviamente la empresa va a tener que invertir, por ejemplo, en personal, ¿no? O sea, implementar un área de sistemas de por sí es costoso, no solamente por los equipos que hay que adquirir, etcétera. O sea, si es una pyme o una MIPE, de repente no valdría la pena que implemente todo un área de sistemas. Ahí de repente, en ese caso, sí, para la pyme o MIPE le convendría tener todos sus sistemas, sus aplicaciones que se ejecuten a través del cloud, porque esta empresa proveedora de servicio pues le va a brindar el tema de almacenamiento y el tema de seguridad. Entonces, de repente va a ser mucho más ventajoso para una pequeña o mediana empresa que recién esté iniciando camino en el mercado, donde necesita, obviamente, que su información que se obtenga a través de una base de datos, en vez de que lo administre esta empresa, pues lo da a una empresa proveedora de servicios, ¿no?, que le va a brindar el servicio no solamente de almacenamiento, sino también de hosting. Y eso, en cierta medida, pues va a reducir el tema de costos y, en cierta medida, pues le va a ayudar, ¿no? La empresa que hace simplemente manda a desarrollar su sitio web, su base de datos, y luego todo eso lo sube a la nube, y la empresa proveedora de servicio pues se va a encargar del almacenamiento de la información y también del tema de la seguridad. Entonces es algo que a nivel de costos y de tiempo pues es muy importante, ¿no? Quizás si es una empresa ya un poquito más grande, de repente decidan ellos mismos administrar sus recursos tecnológicos. Eso en realidad va a depender del tipo de empresa, ¿no?, y de la necesidad que tenga de implementar, digamos, una arquitectura o una infraestructura tecnológica dentro de su organización. Muy bien, hablemos ahora del Cloud Service Model. Hablemos de los modelos de los servicios en la nube. El cloud divide la entrega en tres modelos, el tema de entrega de servicios en tres modelos. Estos son, el primer modelo, en este caso hace referencia al Cloud Software as a Service, es decir, el servicio de las aplicaciones que se ejecutan pues en la nube. El primero de ellos tiene que ver, dice, con la capacidad que se provee al consumidor, es decir, al usuario final, el hecho de poder usar las aplicaciones del proveedor del servicio que se va a ejecutar sobre la infraestructura de la nube. Aquí las aplicaciones son accesibles a través de los distintos dispositivos que tienen los clientes. Aquí el consumidor pues no tiene ningún control sobre el sistema cloud, con la posible excepción de que algunos usuarios específicos pues puedan configurar dichas aplicaciones. En el caso del Cloud Platform as Service, que tiene que ver que básicamente el servicio de almacenamiento como una plataforma, o la plataforma como un servicio, que también se le conoce de esa manera, tiene que ver con la capacidad que se pueda proveer al consumidor, el hecho de poder desplegar sobre la infraestructura del sistema cloud.
Aquí las aplicaciones adquiridas o creadas van a poder tener acceso, ¿no? El consumidor a sus distintas aplicaciones que ha creado, que ha adquirido a través de esta plataforma, ¿no? Porque esto ya es considerado como un servicio. Aquí el consumidor no controla, dice, la infraestructura en la nube, pero sí tiene el control de ejecución, de despliegue de ciertas aplicaciones y posiblemente también pueda realizar ciertas configuraciones sobre el host, es decir, sobre el almacenamiento de la aplicación. Entonces, esto obviamente ayuda enormemente a las empresas a no solamente tener acceso a estos recursos computacionales, sino también al hecho de poder ejecutar sus aplicaciones de forma remota, pero no se preocupan por controlar su infraestructura en la nube. Simplemente ya la infraestructura está cargada y simplemente el proveedor del servicio le brinda al consumidor el hecho de que pueda hacer uso de esas aplicaciones y quizás el hecho de que pueda manejar qué aplicaciones quiere ejecutar o quiere desplegar y inclusive puede hacer algunas configuraciones básicas, ¿no? Que el consumidor final necesite de dichos recursos, ¿no? Y si no, pues también puede solicitar la asesoría a la empresa proveedora de servicios que le diga qué servicios son los que en este caso quiere administrar, ¿no? De forma temporal, dado que la plataforma como tal es la que le va a brindar el servicio, no solamente de ejecución, sino también, ¿no? Del tema de despliegue y también de almacenamiento. Muy bien, sigamos con el tercer punto, habla del Cloud Infrastructure as Service. Aquí hace referencia a la infraestructura en la nube como un servicio. Tiene que ver, dice, con la capacidad que se provee al consumidor, es decir, al consumidor final, el hecho de aprovisionar no solamente el tema del procesamiento de sus datos, sino también el tema del almacenamiento de los datos, el tema también del ancho de banda, entre otros recursos que son fundamentales para el consumidor final, donde este consumidor final, que no es otra cosa que el cliente, sea capaz de poder ejecutar o desplegar ciertos programas de forma arbitraria, lo cual pues puede incluir, por ejemplo, el uso de sistemas operativos y ciertas aplicaciones. Aquí el consumidor no tiene control sobre la infraestructura de la nube como tal, pero sí va a tener el control sobre su sistema operativo, el almacenamiento, la ejecución o despliegue de ciertas aplicaciones y también posiblemente tenga un control limitado de la selección de los componentes de la red. Esto obviamente también va a estar asociado dependiendo del pago mensual o de suscripción a estos recursos computacionales que la empresa proveedora del servicio del almacenamiento del cloud le brinde al consumidor final, en este caso al cliente que contrata ese servicio, ¿no? Bien, por otro lado tenemos los modelos de desarrollo, ¿no? Independientemente del modelo de servicio que se esté utilizando, dice, existen 4 modelos de implementación. Uno de ellos tiene que ver con la nube pública, es decir, el public cloud, y el otro es la nube privada, el private cloud. El public cloud tiene que ver con la infraestructura que va a estar siempre disponible al público o a un grupo de usuarios de una determinada industria o sector, y es propiedad también de la organización que va a vender los servicios, es decir, el proveedor de servicio, siendo esta la responsable del mantenimiento y sobre todo, lo más importante, de la seguridad. Es decir, la empresa que nosotros contratamos como proveedora de servicio, ella es la que se va a encargar de hacer toda la gestión del mantenimiento de estos recursos tecnológicos y también del tema de la seguridad. Entonces, nosotros que contratamos, digamos, ese servicio de esos recursos tecnológicos, pues nos olvidamos del tema de mantenimiento y seguridad, porque la empresa proveedora del cloud, proveedora del almacenamiento, es la que se va a encargar de administrar toda esta infraestructura tecnológica que va a estar siempre disponible al público y también al grupo de empresas pues que están requiriendo de muchos de estos recursos computacionales.
Cuando hablamos de la nube privada, no es otra cosa que el Private Cloud. Aquí la infraestructura pues es operada exclusivamente por la empresa, exclusivamente por la organización. Puede ser incluso administrada por la misma empresa o por una tercera dentro o fuera de las instalaciones de la organización. Aquí está constituida, dice, por una sola empresa, por una sola organización, con su propia nube de servidores y de programas para la utilización sin un punto de acceso público. Claro, es decir, una red, digamos una nube privada, ¿no? El cloud privado va a ser operado únicamente, exclusivamente aquí por una sola empresa. Es distinta al public cloud que, por decir, ¿no? Tengo a la empresa A y tengo a la empresa B y ambas necesitan de un servidor de base de datos. Entonces, ¿qué hace? El proveedor de servicio implementa su servidor de base de datos y le da a cada empresa su acceso independiente para que administre su propia base de datos. Nada más. Pero ambas comparten un mismo recurso computacional, que es un servidor. Cuando el servicio es privado, el cloud es privado, en este caso no, la empresa que hace dice, mira, yo no quiero compartir mis recursos con ninguna otra. Tú dime cuánto cuesta porque mi información es muy confidencial, qué sé yo, y lo que haya que pagar te lo pago, no hay problema. Pero quiero que el servicio que me brindes sea exclusivo para mi empresa. Entonces, también se puede hacer. Va a depender también del tipo de contrato que tenga la empresa que adquiere estos servicios computacionales y pues obviamente va a tener que también haber un contrato en el cual se especifique, ¿no? Qué servicios o qué recursos computacionales requiere, pero que sean de exclusividad para esta empresa. Entonces, obviamente el tipo de cloud es privado, ¿no? Es privado. Sobre todo porque los recursos que tenga esa empresa como servicios y a los cuales va a tener acceso, solamente van a tener acceso esa empresa. No va a compartir estos recursos computacionales como servidores con otros. Entonces, eso también es otra forma de cómo es que pueda operar, en este caso, la empresa, en función al tipo de recursos computacionales que quiera hacer uso, ¿no? Muy bien, dentro de lo que es el modelo de desarrollo también está el modelo híbrido, que hace referencia al Hybrid Cloud, que es la nube híbrida. Y cuando hablamos de una nube híbrida, aquí pues es un entorno de computación en la nube en la cual va a combinar ciertos servicios del cloud que van a ser de acceso público, ¿no? Como también de acceso privado. Es decir, aquí hay una combinación de servicios en la nube pública local, en la nube privada y de terceros con orquestación entre dos plataformas. Es decir, aquí se mezcla la plataforma pública y la plataforma privada y pues ese es otro tipo de servicio, ¿no? Una nube híbrida. Aquí obviamente se va a permitir que las cargas de trabajo se muevan entre las nubes, tanto privadas como públicas, a medida pues que cambian también las necesidades informáticas y sobre todo los costos. La nube híbrida brinda, dice, a estas empresas una mayor flexibilidad y sobre todo más opciones de implementación de sus datos. Entonces, va a depender obviamente de las necesidades que tenga la empresa a la cual necesita tener acceso a ciertos recursos computacionales o a ciertos servicios, donde quizás en algunos casos comparta esos recursos computacionales con otras empresas por ser en este caso de naturaleza de nube pública o inclusive combinar algunos servicios que sean de exclusividad y que se van a manejar únicamente en la nube privada. Por otro lado está la nube comunitaria, también conocido como Community Cloud. Aquí la infraestructura pues es compartida por varias organizaciones. Diferentes empresas u organizaciones reúnen en pool sus recursos en la nube para poder resolver un problema en común. La administración aquí la llevan pues las mismas organizaciones, o sea, aquí ya lo llevan las mismas empresas. O una tercera dentro o fuera de las instalaciones de la propia organización. Entonces, otro modelo, es otra forma de compartir, ¿no?, los recursos computacionales, la infraestructura como tal, entre varias organizaciones. Y esto es un tipo de nube comunitaria. Ok, hablemos ahora de seguridad. Hablemos de seguridad en el cloud computing. Habiendo ya expuesto un poco los tipos de modelos que existen, ¿no?, que ya lo vimos brevemente, pues hablemos ahora del tema de seguridad.
Los controles de seguridad en el cloud computing son la parte, dice, más importante, más esencial, al igual que en los sistemas tradicionales. Sin embargo, debido a los modelos de cómo operan, es decir, debido a los modelos operacionales y también en función o en virtud a las tecnologías que se están utilizando para activar estos servicios en el cloud, se presentan ciertos riesgos que son diferentes, que son distintos. Estos controles de seguridad se van a implementar a nivel físico, es decir, a nivel de la red, a nivel del sistema y también a nivel de las aplicaciones o los aplicativos que se estén ejecutando dentro de esa plataforma. Para la seguridad de los sistemas tradicionales, típicamente se incluían, por ejemplo, un firewall, ¿no? También habían zonas delimitadas a nivel de red local en los sistemas tradicionales, así como se trabaja. Incluso se podía hacer una segmentación de redes y también se trabajaban sistemas de detección de intrusos. No sé si ustedes recuerdan, eso lo vimos en alguna sesión anterior, que decíamos cuando hablábamos de la seguridad de las redes, que toda red LAN pues tiene que tener un sistema de detección de intrusos. Y también debe de contar con ciertas herramientas de monitoreo de la red para ver, por ejemplo, si es que hay tráfico en la red, si hay de repente pues cuellos de botella, etcétera. Porque así como en el mundo real existe tráfico, pues en el mundo de los sistemas también hay tráfico en la red y hay que monitorear en qué puntos dentro de la red LAN hay tráfico y en qué ordenador o en qué terminal o en qué punto de red se está generando dicho tráfico. Y hay que ver si es que el computador está cargando mucha información o si es que es un malware que está ralentizando el tema de conectividad. En el cloud computing, esto se vuelve a tomar como referencia a dichas técnicas, ¿no? Sin embargo, es decir, no obstante, debido a que se usan sistemas virtuales para dar justamente este soporte al modelo multi-tenant, no son suficientes dichas técnicas, ya que no se podrían proteger, pues, por ejemplo, de un ataque hacia una máquina virtual, ¿no? Que se va a dar desde el mismo servidor. Entonces, si bien es cierto, el tema de seguridad en el cloud computing sigue utilizando, o digamos, sigue haciendo referencia a las técnicas que se aplican en los sistemas tradicionales, como es un cortafuego, un firewall, un sistema de detección de intrusos o la segmentación de la propia red, pero aquí el tema es un poquito más delicado porque los sistemas están virtualizados. Entonces, aquí sí, la forma del modelo que operen muchas veces no va a ser suficiente dichas técnicas, por lo que ya no se podría ahí proteger frente a un ataque de una máquina virtual. Recordemos que muchos de los servidores que se ejecutan en la nube, en el cloud, se ejecutan de forma virtual. No obstante, las responsabilidades de seguridad van a recaer no solamente en la empresa que está proveyendo el servicio, no solamente en la empresa proveedora del servicio, sino también parte de la responsabilidad de la seguridad va a recaer en el consumidor, es decir, en los usuarios que tengan acceso a esos recursos, porque obviamente, ¿no? O sea, la empresa está bien, almacena tu base de datos, almacena tus archivos, almacena pues tu información, tu data, perfecto. Algunas aplicaciones que se van a ejecutar sobre su plataforma, perfecto. Te brinda los logueos, los inicios de sesión, perfecto. Pero, ¿quién va a acceder? O sea, van a acceder, es el consumidor final. El consumidor final va a decir a quién le va a dar acceso, qué personas son las que van a acceder a ese sistema. Entonces, parte también de la responsabilidad de la seguridad va a recaer no solo en la empresa proveedora del servicio. La empresa proveedora del servicio es responsable de que todos los recursos computacionales y todos los servicios que te va a ofrecer en el contrato que te estás adquiriendo estén siempre disponibles. Es decir, el principio de disponibilidad tiene que ser 24/7, pero el tema de seguridad ya no solamente es el proveedor como tal, sino también parte de la responsabilidad, dice, va a recaer en el consumidor, y esto va a depender del acuerdo que tengan entre los diferentes modelos en el cual van a operar estos recursos computacionales. Hay una infraestructura que es la infraestructura AWS2, que hace referencia, por ejemplo, a Amazon Elastic Compute Cloud, que tiene que ver básicamente con el tema de la elasticidad, ¿no? De los recursos computacionales en la nube. En el caso de Amazon, que es una empresa proveedora de servicios al igual que Google,
Estos ofrecen una serie de servicios como, por ejemplo, incluye aquí, pues, ¿no?, la responsabilidad de seguridad por parte del proveedor, inclusive hasta en lo que se llama el hipervisor, lo que significa que solamente tiene el control sobre la seguridad física, es decir, sobre la seguridad ambiental, el tema de virtualización, etcétera. Eso sí recae sobre la responsabilidad sobre el proveedor del servicio. En este caso está tomando como ejemplo a lo que es Amazon. En el caso del consumidor final, es decir, del usuario que va a hacer uso de esta plataforma tecnológica o de estos recursos computacionales con sus distintos servicios que se van a ofrecer, aquí el consumidor va a ser responsable sobre todo de qué controles de seguridad es los que van a estar relacionados con el sistema informático que ellos van a utilizar, así como también, por ejemplo, con el tipo de sistema operativo, el tipo de aplicaciones y los tipos de datos que van a manejar. Porque recuerden que el usuario final es quien va a administrar sus datos, porque ¿quién va a hacer la subida y descarga de archivos? El consumidor final. La empresa proveedora de servicios simplemente digamos, la empresa que va a, digamos, a brindar el servicio de almacenamiento y de conectividad, pero el tema de acceso, de carga y descarga, pues lo administra el usuario final, ¿no? Se supone que el tema de backups y copia de seguridad, en algún momento, pues lo va a tener que hacer el proveedor de servicio, claro que sí, pero la data que se cargue o se descargue hacia ese espacio virtual lo va a hacer directamente el consumidor, porque para eso se le va a dar el acceso, la conectividad, ¿no?, con los respectivos accesos y contraseñas que correspondan. Muy bien. Cuando hablamos de la seguridad en el cloud computing, también es importante hablar acerca de el acceso administrativo a servidores y aplicaciones, ¿no? Esto tiene que ver con el Administrative Access to Servers and Applications, es decir, el acceso, pues, administrativo a estos servidores y aplicaciones. ¿Cómo es que esto funciona? Acá dice, si bien es cierto, en los sistemas tradicionales, el control es directamente desde dentro de la organización, en el cloud computing. Los accesos administrativos se conducen obviamente vía internet. Hay una necesidad también de monitorear el acceso, ¿no? El acceso a los datos como tal. Por otro lado, también están las máquinas virtuales dinámicas, ¿no? El famoso Dynamic Virtual Machines, ¿no? Las máquinas virtuales dinámicas, ¿no? Las famosas máquinas virtuales que se logran crear, ¿no? Si bien es cierto, estas máquinas virtuales son dinámicas en el sentido que pueden revertirse de manera de que se pueda mantener, dice, un registro que sea auditable. Es decir, parte de las máquinas virtuales pues también se pueden auditar. Y hay una necesidad aquí de probar también la seguridad que se va a ejecutar sobre estas máquinas virtuales, que en algunos casos podría ser inseguras. Entonces, aquí la seguridad va a recaer de quien administra los servidores, de quien administra las aplicaciones y también del consumidor que va a tener acceso a esos recursos, y que el medio para tener acceso a esos recursos pues va a ser mediante el propio acceso de la propia nube. Entonces tiene que haber también un monitoreo por parte de la empresa proveedora de servicio que va a tener que monitorear en algún momento y ver qué usuarios son los que se conectan, quiénes han tenido acceso a estos servidores, a estas aplicaciones, etcétera, y en algún momento también hacer ciertas auditorías a estos recursos computacionales para poder detectar cualquier anomalía en el tema pues de seguridad, ¿no?, que se pueda estar, digamos, violando algún principio de seguridad o alguna política de seguridad que la empresa proveedora de servicio haya implementado, ¿no? No vaya a ser por ahí que un usuario final pues cargue como archivo pues un malware, ¿no? Entonces la empresa proveedora de servicio pues tiene su propio sistema de detección de intrusos, ¿no? Y porque si no, pues infectaría también su plataforma, ¿no? Entonces, ahí el tema recae el tema de seguridad, de acceso, de conectividad, de monitoreo, pues por la empresa proveedora del servicio, ¿no? Y en el caso de las máquinas virtuales, en el caso, pues,
que ocurra, ¿no? Digamos, por decir una violación al tema del principio de seguridad, pues la máquina virtual bien se puede detener, bien se puede reiniciar, bien se puede copiar hacia el servidor físico y de esa manera pues se tiene la información, digamos, protegida, ¿no? Salvaguardada en otro servidor físico ya, ¿no? Para luego poder ver qué pasó con esa máquina virtual, ¿no? Cuál fue el tema del por qué de repente sufrió, no sé, algún ataque, algún malware, algo por ahí que podría poner en riesgo la seguridad de esa máquina virtual. Bien, por otro lado, también existen algunos componentes que lo habíamos mencionado anteriormente, como por ejemplo el firewall. Y el firewall es considerado, en este caso, o sigue siendo considerado una combinación adecuada, ¿no? Debido pues a la flexibilidad que puede ofrecer un firewall dentro de una máquina virtual como configuración. El tema de la detección de intrusos y también sobre el tema de prevención, aquí hay cierta implementación de la seguridad en lo que son los escudos pues, de las máquinas virtuales para prevenir, ¿no?, posibles intrusiones de algunos programas que pueden poner pues, en riesgo la seguridad de estos recursos computacionales. Surge la siguiente pregunta. ¿Todavía piensas que gestionar tu empresa con soluciones en la nube es poco seguro? Vamos a ver qué nos dice el siguiente video y luego comentamos. Te veo preocupado. ¿Todavía piensas que gestionar tu empresa con soluciones en la nube es poco seguro? ¿Quieres que despejemos tus dudas? Empecemos por poner luz a algo que preocupa a la mayoría. ¿Dónde estarán mis datos? ¿Estarán seguros? Mucho más que en tu servidor actual. Piensa que en realidad la nube no es algo etéreo. La componen servidores ubicados físicamente en al menos 2 países de la Unión Europea que cuentan con unas extraordinarias medidas de seguridad. De esta forma, en caso de accidente o desastre natural en uno de los países, tú puedes continuar trabajando sin notar ningún tipo de cambio y sin perder absolutamente nada. ¿Te imaginas qué pasaría en tu empresa si un accidente inutilizara tu actual sistema de gestión? Sin duda, no existe mejor sistema de proteger tu información que la nube. ¿Que si podrás acceder a tus datos cuando quieras? Por supuesto. La disponibilidad del servicio está garantizada en un 99,5% y desde cualquier lugar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No me lo digas, sé lo que estás pensando. ¿Alguien más tiene acceso a mis datos? Solo tú, con tu nombre de usuario y contraseña y todos aquellos colaboradores que quieras y con las restricciones y limitaciones que consideres necesarias. Y no olvides que te garantizamos el cumplimiento estricto de la LOPD. ¿Que si hacemos copias de seguridad? Sage Murano ERP Online realiza cada día una copia de seguridad de tus datos y siempre que quieras puedes descargarte una copia directamente con un simple clic. Además, el sistema es auditado periódicamente para certificar que es completamente seguro y está libre de posibles ataques de virus. ¿Algo más? Claro. ¿Qué pasa si después de probar prefieres volver a trabajar como antes? Sin problemas, pues no hay compromiso de permanencia y tus datos te serán entregados al tiempo que son destruidos de nuestra base de datos. En cualquier caso, estamos convencidos que en cuanto lo pruebes no querrás dar marcha atrás. Verás que Sage Murano ERP Online te garantiza mayor accesibilidad y comprobarás que trabajas con unos estándares de seguridad muy superiores, inasumibles para una solución local, por costes y tecnología. ¿Qué? ¿Te subes? Nosotros estamos preparados. ¿Y tú? Bien. Ok, entonces, en el video que acabamos de ver, pues efectivamente, ¿no? Ahí hay empresas que si bien es cierto, sus servidores, como dice en el video, pues se encuentran en este caso en el Reino Unido, en algunos de ellos, y otros operan en algunos países de Europa y pues son básicamente centros de datos que ofrecen justamente esto, ¿no? El servicio de almacenamiento remoto, ¿no? Con sus diferentes servicios y recursos computacionales que ponen a disposición de muchas empresas para que puedan acceder a su información y incluso el consumidor final puede ser parte de la administración, ¿no?, de sus propios recursos. Muy bien, el poder transformador del cloud computing. Si bien es cierto, todas estas capacidades pues han abierto, dice, la puerta a muchas posibilidades de soluciones.
y sobre todo de aplicaciones de software a muchos sectores. Al remover la barrera de la experiencia técnica necesaria para poder configurar y mantener la infraestructura, las empresas pueden costear también una alternativa segura, confiable y personalizada acerca de sus recursos tecnológicos y los servicios que ellos demandan. Como la mayoría de proveedores de servicios de lo que es, en este caso, el Cloud Software as a Service, es decir, los programas en la nube como un servicio y también las plataformas en la nube también como un servicio, consumen otros servicios en la nube. Cada empresa nueva abre también nuevas oportunidades con cierto potencial a que puedan cambiar el mercado para las empresas y también para sus empleados, ¿no? Entonces, obviamente, el tema del poder de transformar, digamos, una empresa al virtualizar sus servicios y sus recursos tecnológicos a través de un tercero, pues abre en cierta medida la oportunidad de que dichas empresas puedan mejorar el tema de sus procesos comerciales, inclusive sus procesos administrativos, al tener pues todos sus procesos sistematizados y sobre todo disponibles cuando un cliente de esa empresa pues necesite de repente comprar un producto en línea con la posibilidad y la seguridad de que sus datos están siendo administrados únicamente por esa empresa, ¿no? Entonces, la forma de gestionar los datos a través del cloud ha revolucionado la forma tradicional de cómo operan las empresas hoy en día, muchos de sus recursos tecnológicos. Quizás muchos de ustedes me digan, profesor, ¿eso también implica que esta empresa proveedora de servicios haga gestión de servicios informáticos? Obviamente, porque ahí tiene que haber un servicio de soporte en línea permanente a la empresa que ha adquirido, ¿no?, el servicio de accesibilidad a los distintos recursos computacionales que ofrece dicha empresa proveedora de servicio sobre la plataforma de servicio en la cual se está ejecutando dichos recursos, ¿no? Entonces, ¿hay ahí un principio de gestión de servicios informáticos, por ejemplo? Sí, y es la gestión de soporte, ¿no? La gestión de soporte de tecnologías de la información y sobre todo al usuario final. Muy bien, jóvenes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna consulta con respecto al tema? Creo yo que hemos sido bastantes, no sé, de repente claros, y si hubiera alguna pregunta, en todo caso, pueden formularla. ¿Alguna interrogante o algún aporte por parte de ustedes? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Ya, no hay preguntas. Muy bien. Ok, jóvenes, entonces vamos a pasar ahora a nuestra evaluación que teníamos pendiente. Se les dejó la actividad de aprendizaje número 6. ¿Sí? ¿Te escucho? Una pregunta. Entonces, ¿es más fácil o le conviene a un pequeño empresario, como se puede decir, si está recién empezando, no contratar a un programador o un analista de sistemas para que le haga su sistema, sino utilizar esto, ¿no? Lo que es el servicio en la nube? Creo que le conviene más, ¿no? Para empezar, a ver, creo yo. A ver, vamos a clarificar. Parte de lo que me has dicho es importante. Si bien es cierto, una pyme o una MIPE puede tener una necesidad, ¿no? Por ejemplo, de administrar, si bien es cierto, su información, sus ventas, sus compras, su logística de almacenamiento de sus productos, etcétera. Hay que recordar ya que existen, si bien es cierto, sistemas ERP. Hay empresas que te crean ya estos sistemas de ventas o estos sistemas logísticos o estos sistemas contables que se comercializan, por ejemplo, a través de SAP y que la empresa lo adquiere, ¿no es cierto?, para que pueda administrar sus datos. A esto se le llaman, entonces, este tipo de sistemas ERP se llaman sistemas ERP estandarizados. Quizás pueda haber cierta, de repente, diferencia en el tipo de información que maneje esta empresa. Ok, si la pyme o la MIPE quiere personalizar sus datos, atención, personalizar sus datos, es decir, yo como pyme o como MIPE, solamente, como empresa pequeña, solamente quiero sistematizar por ahora mi sistema, por ejemplo, de ventas y almacén de productos. Todavía no voy a implementar el tema de compras, pero sí me interesa mejorar la gestión del almacén de mis productos y mis ventas.
¿Puedo yo como empresa adquirir un sistema RP o un sistema web de repente que ya esté programado, que ya esté hecho, y ver si es que realmente este sistema se adecua a mis datos, al tipo de información que yo manejo? Si no se adecua, yo como empresa puedo mandar a desarrollar un sistema, atención, puedo mandar a desarrollar un sistema web donde se administre mis ventas y el control de almacén de mis productos. Ok. Una vez que yo mando a desarrollar este sitio web y esta base de datos y funciona, yo no puedo administrar. De repente yo como MIPE o PYME implementar un área de sistemas va a ser muy costoso, porque tengo que tener de hecho un ingeniero de sistemas o a una persona especializada en sistemas para que implemente mi servidor de base de datos, lo configure, vea el tema de conectividad, tenga que implementar un sistema web donde voy a alojar mis páginas web, ¿no? Mi servicio web, para que mis clientes pues puedan ingresar a mi dominio y puedan pues hacer las compras en línea, o yo mismo poder registrar las ventas a través de ese sistema web. Todo lo que es el tema de gestión de estos servicios informáticos, todo el tema de configuración y administración de esta plataforma, lo puedo tercerizar. Y digo, muy bien, el sistema ya lo tengo, funciona, pero no lo quiero administrar yo, quiero que lo haga un tercero. Entonces, convoco a una empresa proveedora de servicios, de repente a través de Amazon o de Google, y me pongo en contacto con ellos para decirle, mira, esto es lo que yo tengo y esto quiero que tú lo administres. Yo quiero que tú administres mi base de datos, que tú administres el servidor de mi base de datos. Yo quiero que de forma automática se generen backups y que esta información lo tengas tú administrada, y si en un momento pasa algo con mi servidor, yo como usuario final, como empresa, pueda descargar un backup de mi información en cualquier momento que lo requiera y que esté siempre accesible y disponible. Y también quiero que tú administres mi website, mi sitio web, porque yo no tengo capacidad para implementar pues todo un área de sistemas o todo un data center. Entonces, el tema de administración, el tema de configuración, sí lo puedo tercerizar a una empresa proveedora de servicios y que sea esa empresa la que se encargue de la administración y la gestión de estos recursos tecnológicos que yo por ahora, como pequeña y mediana empresa, necesito que administre. ¿Me dejo entender? Pero sí, o sea, la PYME puede mandar a desarrollar su propio sistema web o su propia base de datos y luego hacer que esta lo administre pues una empresa proveedora de servicios, ¿no? Y que se esté ejecutando obviamente desde la nube. Eso sería, creo yo, lo ideal. Hay sistemas ERP, si bien es cierto que se comercializan, pero no todas, digamos, se adecúan al tipo de empresa, ¿no? Va a depender también de qué sistema quieras, ¿no? El ERP se podría utilizar entonces cuando se puede decir que eres un sistema estandarizado, ¿no? O sea, en cambio, si tú quieres personalizar tu sistema, o sea, con algunos detalles propios de tu empresa, ya puedes pedirle a un analista para que te haga tu sistema. Exacto, que te haga el sistema en función a tus requerimientos. Una vez que esté implementado, ya lo contratas a la empresa proveedora de servicios y dice, mira, ya tengo la base de datos, ya tengo mi sistema web, funciona, pero yo no tengo capacidad de implementar servidores. O sea, tendría que comprar el servidor, tendría que contratar a un especialista en sistemas para que esté constantemente controlando el servidor, generando backup, mucho trabajo, mucho costo, mucho dinero. Por favor, dame tú el servicio de alojamiento del sitio web, hazme tú el servicio de alojamiento del servidor de la base de datos, y también necesito un servidor de almacenamiento de datos, o sea, un drive, ¿ya? Esas tres características necesito por ahora a nivel de infraestructura. ¿Cuánto me cuesta? Entonces, la empresa proveedora de servicio te genera tus accesos, tu usuario, tu contraseña, y te dice, muy bien, te vas a conectar de esta manera, este es tu dominio, y nosotros nos vamos a encargar de instalar y configurar tu base de datos. Danos tu aplicación, nosotros lo administramos, y te vamos a dar la opción de que tú mismo en algún momento puedas descargar un backup de tu propia información, y en el servidor se va a configurar que de forma automática se genere copias de seguridad. Entonces, todo el tema de administración y el tema de configuración ya no lo hace la PYME, sino lo hace la empresa proveedora de servicios. Solamente le da los accesos, le da las rutas para que la PYME o MIPE tenga acceso y descargue los backups o las copias de seguridad que necesite. Si la PYME necesita adicionalmente tener un espacio de almacenamiento, o sea, un drive, también puede contratar en el servicio que en ese momento requiere, y la empresa proveedora de servicio le dirá, pues, no, cuánto es la capacidad, de cuántos gigas,
etcétera, y cómo va a ser el tema de carga y descarga de sus archivos. Todo eso lo puede custodiar, administrar la empresa proveedora de servicio, claro que sí. Muy bien, gracias por tu participación. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ya. Pasamos entonces al desarrollo de nuestra actividad, de la actividad de aprendizaje número 6, que tenía que ver acerca de un trabajo de investigación en el cual ustedes tenían que investigar sobre la ley número 30096, que básicamente estaba comprendida por el capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6 y 7 también, y que obviamente hablaba acerca de el tema de lo que viene a ser pues la ley de protección, ¿no? De ciertos datos que a través pues de los recursos tecnológicos, ¿no? Se enmarcaban como un atenuante de ciberdelito, ¿no? Entonces, eso fue un poquito el tema del trabajo de investigación, ¿no? Sobre los delitos informáticos en el Perú, que está contemplada en esta ley número 30096. Dicho esto, vamos a llamar a la señorita Briceño Castillo Georgina. Presente, profe. Muy bien, ¿cómo están? Buenos días. Ok, a ver, coméntenos, ¿qué capítulo de la ley 30096 investigó? Bueno, profe, lo que respecta al capítulo es el capítulo 3, que es el delito informático contra la intimidad y libertad sexual. El artículo 5, proporciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios de tecnológicos. En este capítulo señala que a través de las tecnologías de información o de la comunicación contactan con un menor de 14 años para solicitar o tener de él materiales pornográficos para llevar a cabo actividades sexuales con él. Será reprimido con la pena privativa de libertad no menores de 4 ni mayores de 8 años de inhabilitación conforme los números 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Cuando la víctima tiene 14 años y menores de 18 años y medio engaño, la pena no menor será de 3 ni mayor de 6 años de inhabilitación conforme a las numeraciones 1 y 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Ese es el capítulo que he señalado, profesor. Ok, entonces en el capítulo 3 me dice acerca de los delitos informáticos contra la indemnidad y libertad sexual, ¿no? Exacto, Claro, en el artículo 5 pues justamente habla de eso, ¿no? Habla de cómo es que a través de los medios tecnológicos pues se puede inducir a menores de edad, a niños, niñas o adolescentes a cometer quizás intimidad sexual, ¿no? Donde se castiga, dice, con una pena, me has dicho, no menor de 4 ni mayor de 8 años de la libertad, ¿no? Muy bien. Ok, Briceño, muy amable. Muchas gracias por tu intervención. Flores Pariona. Presente, profe. ¿Cómo está? Buen día. Coméntenos, ¿qué capítulo investigó de la ley 30096? Sí, en este caso he realizado lo mismo que mi compañera, he hecho un PPT todavía. Ah, muy bien. Le doy entonces la opción de, permítame un momento, le doy la opción de compartir pantalla. Listo, ya está habilitado. Proceda usted. Ya, a ver, profe. Ya, igualmente he hecho como, ya, primero, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre los delitos informáticos de la ley número 396, en las cuales voy a mencionar sobre el capítulo número 3, que es delitos informáticos contra la intimidad y libertad sexual. En el artículo 5, que dice proposiciones a niños o niñas adolescentes con fines sexuales por medio de medios tecnológicos, ¿no? Ha habido una modificación
Antes simplemente estaba lo que era la proposición de niños y niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos que a través del internet u otros medios analógicos contacta a un menor de 14 para solicitar y obtener el material pornográfico o para llevar a cabo actividades sexuales con él. Será reprimido con una pena privativa de libertad no menor a 4 ni mayor a 8 años inhabilitación conforme a las numerales 1, 2, 4 del artículo 36 del Código Penal, ¿no? De ellos solo había anteriormente solo había este artículo, en la cual hubo una última modificación el 10 de marzo de 2014, en la cual también se incluyó, ¿no? Un párrafo más, que es cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad y medie engaño, ahorita voy a explicar, la pena será menor de 13 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme al número 1, 2, 4 del artículo 36 Código Penal, ¿no? En la cual manifiesta, acá hay dos tipos, bueno, identifico dos tipos de modalidades en la cual se puede cometer este delito, por ejemplo, al contactar al menor de edad para solicitar material pornográfico. Esta parte de acá, he estado viendo un tema de análisis para esta ley, no solo refiere en este caso material, por ejemplo, de niños o de menores de edad, sino ya sea también de adultos, ¿no? A un niño solicitarle algún material pornográfico, ya sea de niños o ya sea de adultos. Entonces, ahí se puede cometer un delito, ¿no? Y el otro es precisamente contactarse con el menor de edad, pero en este caso ya con fines sexuales, ¿no? Entonces hay otro tipo de delito. Ahora, se ha agregado otro párrafo. Bueno, hasta acá es, como habíamos leído, es un delito en la cual es cárcel de 4 a 8 años, ¿no? Puede ser de 4 a 8 años. En ese rango, ahora, ¿no? Sí. Ahora, en el caso del siguiente párrafo, manifiesta que es de 14 a 18 años, en la cual tiene una cárcel de 3 a 6 años, por medio de medio engaño, ¿no? Medio engaño se refiere a, en este caso, cuando una persona se contacta a estos menores de 13 y en el rango de 14 a 18 años, pero con engaños, ¿no? Por ejemplo, se crean un Facebook falso con una entidad que dice que es menor, que es el otro. Entonces, aquellos que realizan ese tipo de engaños están entre 3 a 6, porque, bueno, acaso menores son muy fáciles de persuadir, engañar. Sin embargo, de los 14 y en el rango de 14 a 18 años ya no caen tan fácilmente, ¿no? Pero sí, posiblemente puedan caer por este tipo de medio, que es medio engaño, ¿no? Creando cuentas o perfiles falsos. Entonces, es decir, una persona que se hace pasar por mayor de edad y que contacta a un menor que esté en este rango de edad entre 14 y 18 y lo incite o lo induzca a que cometa un acto de intimidad sexual con esa persona. ¿A eso básicamente atañe? Sí, en medio engaño, cuando creas un perfil, entonces ahí se va ya a esa persona, cuando creas un perfil todo, entonces está con un medio, ¿no? Medio engaño. Sí he estado leyendo en el análisis, ¿no? Claro. Entonces acá se conforma, ¿no? Porque las personas, bueno, estaba leyendo que no caen a estos engaños muy rápidamente las personas de esta edad, pero por este medio sí lo hacen, lamentablemente. Claro, porque obviamente digamos que se disfrazan detrás del computador, pues, ¿no? O sea, disfrazan su identidad, ¿no? Claro que sí, ¿no? Ya tengan cuidado, por favor, ¿ya? Eso que le dicen que van a ir, lo invita a ver Netflix a su casa, ¿no? Tengan cuidado. Netflix. Ya. O cualquier persona. Ok, muy bien. Muy bien, Flores, excelente, muy amable, gracias. Menéndez Bartolo. Sí, profesor. ¿Cómo está? Buen día. A ver, su participación. ¿Ha preparado alguna diapositiva? No, profesor, yo lo tengo en Word, lo tengo, pero he sacado todos los... Ya, lo escuchamos, lo escuchamos. Ya. ¿Qué investigó? ¿Qué capítulo? Lo sé, profesor, delitos informáticos contra la fe pública. Ya, muy bien, capítulo 6, ok. Artículo 9, suplantación de identidad.
el que mediante la tecnología de la información o de la comunicación suplanta la identidad de una persona natural o jurídica, siempre que dicha conducta resulte de algún perjuicio material o moral, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Eso es todo lo que me decía, profesor. ¿Algún ejemplo que pueda usted graficar de suplantación de identidad según el artículo 9 del capítulo 6? Sí, cuando se hacen pasar con el DNI, cuando supongamos quieren quieren como hay varios ejemplos que han salido esta noticia, han salido que una persona se hace pasar por otra persona por tomando el DNI nada más. O sea, supongamos, hago una compra y al final es una estafa. Yo compro un carro al nombre de tal, pero no soy esa persona y estoy suplantando eso y perjudico a la persona que tal, y en su estado de cuenta le viene una deuda de la cual no he sido yo no he comprado y se le... Claro. Digamos que tú mañana quieres hacerte pasar por Jean Flores Parión y tomas sus datos, su DNI, tomas toda su información, pero tú eres Axel Menéndez y tú cometes, pues, ¿no? A nombre de otra persona que dice ser otra persona, algún acto que va a perjudicar, ¿no? A la persona de identidad suplantada, ¿no? Entonces, eso también tiene. ¿Puedes repetirnos, por favor, cuánto es la pena? ¿De cuántos años de cárcel está tipificado en ese artículo 9 del capítulo 6? No menor de 3 ni mayor de 5 años. O sea, entre 3 y 5 años. Esos tipos de estafas así, de suplantación son más comunes en las redes sociales como en Facebook, ya que en la venta de productos algo se hacen pasar por otra persona y después no les llega, hacen el pago por Yape o transferencia bancaria y no reciben el producto o reciben otro producto del cual no ha sido acordado y ya sale perjudicada a la persona con la cual ha sido tomado su nombre. Y eso también podría conllevar a otros delitos, ¿no? Como por ejemplo el tema de estafa. Cuando se suplanta la identidad y aparte se comete el agravante de no brindarle a la persona lo que se le está ofreciendo, ¿no? Porque a veces muchos de los delitos que se cometen arrastran o tipifican otras acciones. Y eso también puede estar tipificado, y si hay una buena defensa, pues son medios probatorios que al final el juez va a tener que evaluar antes de emitir su pena, ¿no? La condena. Muy bien, ok, Axel, gracias. ¿Quién más está por acá? Salguerón. Sí, profesor. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, profesor. Yo agarro el capítulo 5. Ya, ok. ¿Tú has investigado el capítulo 5, delitos informáticos contra el patrimonio? Sí, exacto. Ok. ¿Cuál es el artículo? El artículo 8 de fraude informático, que consiste en los delitos de alteración o borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento del sistema informático a través del Internet. Según el artículo de fraude informático, hay canales digitales dentro de los delitos de fraude informático. Una de las modalidades más frecuentes es el conocido phishing, el cual se emplea haciendo de la denominada ingeniería social, en cual consiste en la ingeniería social en la manipulación de las personas para lograr que hagan lo que uno quiere, y esto se basa en el phishing. No estoy hablando de que el delincuente acceda al sistema forzadamente para robar información, sino que cree páginas engañosas, como por ejemplo, que lleguen mensajes en el texto diciendo: alguien ha intentado ingresar a su cuenta, ingresa este link y cambia la contraseña, o si no, te has ganado un iPhone, ingrese y rellene los datos, o los mensajes en el correo de los bancos que te dicen: has ganado un auto o dinero o cosas así, ¿no? Bueno, en las últimas fechas he visto que en el tiempo de la pandemia, las páginas falsas de los bonos, que es yo me quedo en casa, el bono rural, hasta el bono que ha salido hoy en día es el Yapanay, que muchas personas se han sido afectadas por páginas engañosas. Bueno, todas estas modalidades tienen por objetivo acceder a la información de las personas o las víctimas con el fin de usarlo para suplantar su identidad, sin que la persona sea consciente de eso, ¿no? Manipulando por distintos medios de páginas falsas para que él mismo sea el que entrega la información. De esa manera es víctima de la suplantación de identidad, o el famoso phishing.
el delito de fraude informático. Bueno, de acuerdo al capítulo 5 de la ley 396, artículo 8, la pena de cárcel por el delito de fraude es no menor de 3 años ni mayor de 8 años con 60 a 120 días de multa. Caso contrario, cuando afecta el patrimonio del Estado, ¿en qué consiste el patrimonio? El conjunto de bienes, derechos y obligaciones que cuenta el Estado, como por ejemplo Banco de la Nación, municipios, entre esas cosas, ¿no? La pena de cárcel no es menor de 5 años ni mayor de 10 años con 80 a 140 días de multa. Bueno, profesor, ese consiste el capítulo 5 del artículo 8. Ok, muy bien, muy amable, mi estimado Salguero, gracias. De nada, profesor. Señorita Cintia Pardo, Profesor, ¿cómo está? sí, profesor. Buen día, ¿qué tal? Cuénteme, ¿qué investigó? ¿Qué capítulo de la ley 396 o 30096? Profesor, agarré el capítulo 4, que es el artículo derogado por la ley 30171, publicado el 10 de marzo del 2014, el artículo número 6, tráfico ilegal de datos. El capítulo 4 habla de delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, me parece. Sí, profe. Ok, listo. Coméntenos. Ya, el artículo 6 dice que el tráfico ilegal de datos es cometido por aquella persona que utiliza indebidamente la base de datos, ya sea de una persona natural como también de una persona jurídica. Identificable, esto lo utiliza para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal. También puede ser en el familiar y el patrimonio laboral financiero, creando perjuicio. Su castigo es que será reprimido con una pena privativa no menor de 3 años ni mayor de 5 años. Esto es lo que dice en la ley, y lo que podemos entender es que este artículo defiende todo lo que sea patrimonio de una persona, ya sea, como dice, jurídico o una persona natural, que Empresa. pueda... Disculpa, profe. O empresa, digo, ¿no? Claro, claro, persona natural es cuando una persona puede ser, puede tener una MIPE, una pequeña empresa, y ya una persona jurídica cuando ya tiende a tener una empresa no una MIPE. Ya, esta ley defiende a todo lo que es lo que puede pertenecer a una persona, ya sea un patrimonio, ya puede ser bienes tangibles o intangibles. Eso sería todo, profesor. Ya. Ok, entonces el capítulo 4, pues, tiene que ver, ¿no? Cómo es que se tiene, pues, acceso a información o, digamos, a las comunicaciones que puede mantener, como dice su compañera, ¿no? Empresas que pueden ser, ¿no? Personas digamos, naturales o empresas constituidas, ¿no? Grandes, donde se usan sus datos con la única información de hacer un tráfico ilegal de su información. Es decir, acceden a los datos personales que puede mantener esta empresa o esta persona y luego lo que hacen es comercializar esa información e inclusive acceder a la información de repente que ellos tienen y comercializarla. Entonces ahí sí se estaría cometiendo pues el acto ilegal de traficar con datos que no se han autorizado su divulgación, ¿no? Hay un tráfico ahí de la información de forma no regular. Muy bien, ok, señorita Pardo, muy amable y aún me estaba olvidando de usted. Coméntenos. Bueno, yo he leído el capítulo 4, delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Ah, ok, lo que nos comentaba Pardo. Bien, comenten. En la cual están incluidos 2 artículos, ¿no? El artículo número 6 y el artículo número 7. El artículo número 6, que es el tráfico ilegal de datos, y el artículo número 7, que es la interceptación de datos informáticos. Bueno, el tráfico ilegal de datos se comete lo cometemos cuando creamos o ingresamos o utilizamos
indebidamente una base de datos de una empresa, ya sea pública o privada, y traficamos con esa información, ¿no? Y puede ser vendiéndola o facilitándola a otra empresa. Este tipo de delitos se sanciona con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. O sea, no puede ser menor de 3 años y no puede ser mayor de 5 años. En el artículo número 7, la interceptación de datos informáticos, lo voy a resumir en un ejemplo. Podría ser, por ejemplo, cuando se comete el delito de traición a la patria, ¿no? Los agentes infiltrados, que por ejemplo pasó en la Marina de Guerra hace unos años, cuando unos personal de la parte de sistemas había robado información secreta y había interceptado información secreta y se la había vendido a los chilenos, ¿no? Ese es un claro ejemplo de interceptación de datos informáticos, ¿no? Ese tipo de delitos se sanciona también con de 3 a 6 años de cárcel. Pero claro, pero en este caso, como es una entidad estatal, podría también ser considerado como traición, ¿no? Claro, traición a la patria también, muy aparte también de un delito. Aparte, claro, aparte de ese delito, de esa falta puede conllevar a otra falta, y claro, ya los señores magistrados o quienes administran justicia pues tendrán que aplicar la pena que consideren, ¿no? Claro, ese sería otro juicio ya aparte. Exacto. Muy bien. Ok, mi estimado Yaún, ¿algo más que quiera usted agregar a su participación del día de hoy? Todo conforme, profesor, todo claro. Listo. Ok, Yaún, muy amable por tu intervención. Muy bien, jóvenes, ahora sí, me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego.